El mensaje de hoy se titula Un pedazo de cielo. Un pedazo de cielo. Bueno, suponte que en la iglesia acabamos de inventar una máquina que transporta al pasado. ¿Cómo les parece, hermano? Con el equipo pastoral, con el pastor Andrés, con Alexis, todo este mes estuvimos trabajando para diseñar una máquina que nos puede transportar al pasado y lo hemos logrado. Solo que la máquina tiene algunas opciones. Podemos volver al pasado. ¿Usted cuál de estas opciones elegiría? Podemos transportarlo a usted para que nazca en la época, suena raro, ¿no? Eso solo lo hace Dios, pero bueno, construimos la máquina, es solo una enseñanza. Podemos transportarlo a usted para que nazca en la época de Moisés y para que usted viva con Moisés y sea un discípulo de Moisés, para que usted esté con Moisés y Josué allí, en esa historia. A ver cuál de estas elige, lo voy a poner a elegir. Listo, está Moisés, el botón para que usted esté con Moisés, nazca en la época de Moisés. Pero también hay otro botón para nacer en la época de los profetas, especialmente en la época del profeta Elías. Usted puede nacer en el momento de Elías y ser un discípulo de Elías, caminar con Elías, ver los milagros que hizo Elías, ¿verdad? Uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, que inclusive no ha muerto porque fue arrebatado en un carro de fuego, ¿verdad? Todos sabemos la historia. Entonces usted tiene la segunda opción. Primera opción Moisés, segunda opción Elías. Pero hay una tercera opción. Usted puede hundir un botón y nacer en el momento que Cristo nació. Nacer contemporáneo con Cristo. Y podría ser uno de los discípulos de Cristo, andar o caminar con Él. Pues no uno de los 12 apóstoles, pero sí caminar con Él y hacer parte de su ministerio. Tenemos otra opción. Usted puede nacer en la historia de la iglesia primitiva y, por ejemplo, caminar con Pedro o con Pablo. O usted se queda en la generación en que está. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cuál de estas generaciones escogería para nacer? ¿Cuál le gustaría más? Le repito: Moisés, los profetas en la época de Elías, Jesús, la iglesia primitiva. Tiene 4 opciones, o se queda aquí. ¿Cuál escogería? ¿Cuál escogería usted? ¿Con quién le gustaría caminar? ¿Con quién le gustaría estar? Unos dicen en la de Jesús, otros dicen no, en la de Elías, Bueno, yo pienso que podríamos empezar preguntándonos, haciendo una pregunta, bueno, ¿cuál de estas 3 generaciones en términos espirituales sería la más afortunada? Y cuando hablo en términos espirituales, ¿cuál de estas generaciones en cuanto al conocimiento del plan de Dios y a la comprensión y a la relación con el Señor, cuál sería si lo podemos llamar así, la generación más afortunada de todas estas? ¿La de Moisés, la de Elías, la de Jesús, la de la iglesia primitiva o la nuestra? ¿Cuál escogería usted para vivir su vida? Bueno, hoy vamos a tratar un maravilloso suceso. Hoy vamos a tratar un maravilloso suceso que es el suceso de la transfiguración, que nos va a ayudar a entender algo maravilloso que tiene que ver con esta pregunta o con este ejercicio que acabamos de hacer. Hoy vamos a hablar de la transfiguración, un momento impresionante en la vida de Jesús, cuando Jesús va con algunos de sus discípulos, con su círculo más íntimo, y les enseña una experiencia sobrenatural. Marcos capítulo 9, versículo del 2 al 13. Y como suelo hacer, lo he dividido en 3 escenas, porque es una historia o un suceso bastante detallado. Yo lo he dividido en 3 historias. La primera la he titulado La gloria de Cristo. La primera escena la he titulado La gloria de Cristo. Dice el versículo 2 al versículo 3: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan. ¿A quiénes tomó? A Pedro, a Jacob y a Juan, el círculo de los discípulos más íntimos. Jesús tenía sus discípulos, pero tenía un círculo más íntimo, que eran Pedro, Jacob y Juan. Y lo llevó aparte a un monte solos a orar, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se le volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos.
Qué momento tan impresionante. Jesús toma estos 3 discípulos y los lleva a un monte a orar, y delante de ellos hace una de las señales más maravillosas que encontramos en todo el Nuevo Testamento en la vida de Jesús: la transfiguración. Jesús se transfigura delante de ellos. La palabra transfiguración viene de la palabra que es metamorfosis, es decir, Jesús tuvo literalmente una transformación en ese lugar. Algo glorioso está pasando, y ahí está Pedro, Jacobo y Juan presenciando esa escena. La transfiguración es un suceso donde el Señor manifiesta toda su gloria, casi que donde su humanidad, su cuerpo humano se transfigura en un cuerpo glorificado, y la gloria de Cristo, ese cuerpo humano no puede contener la gloria, y el Señor empieza a resplandecer, a brillar, y empieza a mostrarles esa gloria, ese pedazo de cielo, lo llamo yo. En ese momento ellos empiezan a contemplar cómo sería ese Cristo glorificado. 6 días antes Él les había dicho a los discípulos reunidos, ahí lo ven en el versículo 1: de cierto les digo que algunos de ustedes no verán la muerte hasta que vean al Hijo de Dios venir con poder. Refiriéndose a este suceso, es una manifestación del poder de un Cristo glorificado. Y es interesante que ese suceso fue tan poderoso que Marcos, cuando trata de narrar cómo era la apariencia de Jesús, dice: sus vestidos eran tan blancos que no encuentra una palabra, y lo único que dice es que ningún lavador podría ponerlos tan blancos. Es decir, eran tan blancos que nadie en este mundo podría colocar los vestidos tan blancos como se le vieron al Señor Jesús en esa tarde. Mateo, porque los 3 evangelios presentan el suceso de la transfiguración. Mateo, en el capítulo 17, el versículo 2, aquí Winger nos va a ayudar a colocarlo. Miren Mateo cómo lo dice, o cómo representa esa imagen de Jesús. Mateo dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Vamos uniendo los rompecabezas. Dice Mateo que su rostro se puso, ¿qué? Resplandeciente, ¿como qué? Como el sol. Esto no nos recuerda como a Moisés, ¿verdad? Cuando su rostro resplandecía como el sol, que los israelitas ni siquiera podían mirarlo de frente. Y sus vestidos se hicieron blancos, ¿como qué? Como la luz. Ahí está el texto: sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hermanos, es un momento glorioso. Fue un destello de la gloria de Cristo, ese Cristo glorificado con el cual estaremos nosotros en el reino de los cielos. Por eso Él dijo: algunos de ustedes no verán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre glorificado, hablando de este suceso. Ellos vieron a Cristo en todo el esplendor de su gloria. Ahora, ¿tú te imaginas qué significó ese momento para ellos? O sea, ¿por qué el Señor se llevó justo a esos 3? La preguntaría: ¿por qué no se llevó a los 12? ¿Por qué a estos 3 que son su círculo más íntimo? Y tú significas lo que este momento representó para la vida de estos discípulos, ver esta experiencia tan sobrenatural. Yo sé que muchas veces nosotros hemos pasado y hemos leído la transfiguración y no le hemos dado la importancia, el realce, pero hermanos, en este momento están ellos viviendo un suceso maravilloso. Fue tan impresionante que Marcos dice que ellos estaban espantados. Miren por favor en su Biblia, allí mismo en Marcos, versículo 4 al versículo 6. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Luego dice: porque no sabía lo que hablaba, pues estaban ¿qué? Espantados. Ahí están ellos. Jesús resplandece su rostro, su apariencia, empieza a mostrar su gloria, empieza a resplandecer, y de un momento a otro aparecen en escena ¿quién? Moisés y Elías. Y cuando los discípulos los ven, Pedro, ¿recuerdan Pedro? Pedro que muchas veces no pensaba antes de hablar. O sea, la mente de Pedro estaba pensando y ya la boca estaba soltando las palabras. Pedro el impulsivo: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Y se le ocurre una maravillosa idea: hagamos 3 enramadas, una para Elías, otra para Moisés y otra para ti. Bueno, por lo menos fue humilde y dijo: las enramadas son para usted, no para nosotros. 3 enramadas, una para Moisés, una para... Y dice la palabra que no sabía ni lo que hablaba. O sea,
Yo no sé cuántos han vivido esos momentos donde tienen tanto miedo que hablan bobadas. ¿A quién le ha pasado? Que está tan asustado que usted empieza a hablar bobadas. Y cuando usted llega a la casa, usted dice, ¿yo qué fue lo que dije? Eso le está pasando a Pedro. Pedro estaba hablando cosas, pero dice el mismo texto que no sabía ni lo que hablaba porque estaban, y la palabra que usa es espantados. ¿Espantados de qué? De ver la gloria de Cristo, de ver lo que estaban viendo, la gloria de Cristo y Elías a Moisés en ese momento. Mis hermanos, Pedro quería inmortalizar ese momento. Pedro quería, Señor, esto está tan bueno. Señor, hagamos 3 enramadas. Pedro no estaba pensando en los demás, en nadie más. Él decía, estamos nosotros aquí. Señor, qué bendición. Nos has escogido para ser parte de este momento. Inmortalicémoslo. Hagamos 3 enramadas. Ahora, esto tiene que ver indudablemente con la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas que se hacían en el Antiguo Testamento, que eran 7 días donde el pueblo, Dios los manda que vivan en enramadas, pero son 7 días donde adoran al Señor como Él se los había ordenado. Eso era una fiesta. Entonces lo que Pedro está diciendo, Señor, esto está tan bueno, ¿por qué no nos quedamos aquí bastantes días? Pues para que nos quedemos, hagámosle una enramada a Moisés, otra enramada a Elías y hagamos otra enramada para ti, Señor. Qué bueno, ¿no? Qué rico este momento. Mi hermano, yo lo que creo, para justificar, no, como para entender un poquito a Pedro, es que definitivamente Pedro estaba viviendo un momento tan glorioso que él no quería que ese momento terminara. Pedro quería inmortalizar ese momento. Pedro dijo, Señor, esto está tan bueno, tan glorioso, hagamos una enramada y nos quedamos acá. Nos quedamos acá. Mi hermano, y es que cuando yo no sé si usted puede entender a Pedro, yo lo puedo entender. Es más, yo creo que uno dice, ay, Pedro, tan impulsivo, ¿no? Pedro, siempre hablando bobadas. No, venga, no. Yo creo que cuando uno ha gustado la gloria de Dios de esa manera, uno quiere quedarse allí. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de estar en la presencia de Dios de una manera profunda? Que usted está orando y usted puede pasar horas adorando allí en la presencia del Señor. Cuando usted mira y dice, wow, llevo 4 horas orando y adorando, y usted no quiere salir. ¿O cuántos han ido a alguna actividad donde de una manera especial el Señor se manifiesta y la gente dice, ay, pastor, no nos vamos? Nos pasa a veces en experiencia 3D que la gente sale en 3 días con Dios, que hacemos acá el retiro. La gente sale diciendo, ay, pastor, la verdad no me quiero ir, yo no quiero 3 días, yo quisiera armar una enramada y quedarme aquí y olvidarme del mundo, olvidarme de los problemas, olvidarme de mi esposo. ¿Cómo así que olvidarme? Yo no quiero volver. Queremos huir, queremos escapar de la realidad del mundo. Cuando estamos en esos momentos, en la presencia de Dios, gloriosos momentos, donde queremos hacer una enramada y quedarnos allí, porque hemos gustado la gloria de Dios, la belleza de Cristo. Hermanos, ellos están viviendo lo que uno llamaría la palabra en el hebreo es un kabosh, es decir, cuando la gloria de Dios llega a un lugar. Ay, ¿cómo así, pastor? Pastor, pero Dios está en todo lado, en todo lugar por su Espíritu Santo. ¿Usted por qué dice eso? Eso me suena medio herejía. Sí, Dios está en todo lado, Dios está en todo lugar. Cuando como iglesia nos reunimos a adorar donde hay 2 o 3, el Señor está ¿qué? Allí, en medio de ellos. Eso es un principio inalterable en nuestra cosmovisión o nuestra teología cristiana. Pero la Biblia nos presenta unos sucesos donde no solo Dios está, sino que está con el resplandor de su gloria. Recuérdenme en algunos de esos eventos donde Dios está de una manera especial. A ver, ¿quién me recuerda alguno de esos sucesos, aparte de la transfiguración? Con Moisés, ¿en qué momento estuvo con Moisés? ¿En qué momento Moisés vivió ese suceso? Moisés estaba con Dios, hablaba con Dios, claro, el mismo Dios dijo, yo hablo con él como habla cualquiera con su compañero. La presencia de Dios caminaba con Moisés, la nube caminaba con el tabernáculo, pero ¿en qué momento Moisés experimentó el kabosh, esa presencia manifiesta de Dios? Cuando le dijo, muéstrame tu gloria. Y el Señor lo puso en la hendidura de una montaña y puso su mano y pasó sus espaldas. Fue
tan impresionante ese momento que dice que cuando Moisés bajó del monte su rostro resplandecía, y cuando el pueblo lo vio, él tuvo que cubrirse porque la gente no podía mirarlo a la cara, porque la gloria de Dios lo había cubierto. Ese es el kabosh de Dios. En hebreo, kabosh es la gloria, es la presencia de Dios manifiesta, la presencia de Dios descendiendo de una manera especial y diferente. Otro suceso bíblico. Isaías, muy bien. Isaías, ¿en qué momento? Isaías, ¿qué? Camarógrafo. Isaías capítulo 6. En los años que murió rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo, dice Isaías. Y fue tan impresionante ese encuentro de Isaías con Dios que dijo: ay de mí que soy hombre muerto, porque han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Un momento de estar en la gloria de Dios, el kabosh de Dios en ese lugar. Pero también Israel lo experimentó. ¿Recuerdan cuando se inauguró el templo que Salomón hizo? Cuando trajeron el arca y los utensilios y empezaron a adorar y a cantar. Por favor, búsquelo, Segunda de Crónicas 5 del 13 al 14. O bueno, apúntelo, aquí Winger no lo va a poner. Segunda de Crónicas 5 del 13 al 14. Mire lo que dice. Perdón, confundí. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompeta, con címbalos, había un momento de júbilo en el pueblo. Con otros instrumentos de música alzaban la voz y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Ojo esto. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. La casa se llenó tanto de la presencia de Dios que dice que ni los sacerdotes podían ministrar, porque la presencia del Señor estaba de una manera tan poderosa sobre esa casa. Eso es lo que llamamos el kabosh de Dios, o la presencia manifiesta. Dios está en todos lados, sí. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Dónde me iré de tu presencia? Pero la gloria de Dios, la presencia manifiesta de Dios desciende de manera especial en algunos momentos y en algunas circunstancias sobre su pueblo. Ese es el kabosh. Así como el ish kabosh, es decir, que Dios retira su gloria, que fue lo que vivió también el pueblo de Israel cuando la nube se fue y los dejó, porque había rebelión y pecado en medio del pueblo. Mis hermanos, Jesús quería impactar su círculo íntimo de discípulos. Jesús quería dejarles grabado en la mente a ellos una percepción clara y real de su divinidad. Ellos caminaron con Él, ellos conocían su humanidad, ellos lo vieron dormir, ellos lo vieron, también vieron hacer milagros a Jesús, vieron muchas cosas de Jesús. Pero en estos momentos Jesús quería plasmar en la mente de ellos y dejarles claro que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido, que era Dios encarnado, que era Dios hecho hombre, y les permitió tener un momento donde su gloria y su divinidad se manifestaron delante de ellos. Ellos tuvieron una mayor comprensión ahora de la divinidad de Cristo. Mis hermanos, ya una pregunta. ¿Qué debe producir en el corazón de los hombres tener este tipo de encuentro con Dios? ¿Qué debe producir? Hay un común denominador cuando los hombres han experimentado esto, algo que sucede en sus vidas. Mire, Marcos lo dice así. ¿Qué sufrieron estos hombres cuando vieron esto? ¿Qué les pasó a ellos? Se espantaron. Te va a decir: ay, ¿cómo así? Un encuentro con Dios y produce espanto. Mire cómo lo dice Mateo. Mateo dice: se postraron a tierra y esto les produjo un gran temor. Mire cómo lo afirma Lucas: al entrar ellos en la nube, sintieron un gran temor. Nosotros tenemos un problema con la palabra temor, y para nosotros la palabra temor es mala, ¿sí o no? Temor, no me diga eso, no mencione eso. Para nosotros temor es malo, y de verdad pues los temores la mayoría son malos. Pero el temor a Dios es lo más saludable que el ser humano pueda tener. Es decir, que en términos divinos es necesario temer
a Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Así que si hay algo que Dios quiere provocar en el corazón de los seres humanos o en el corazón de sus hijos, es temor a Él. Porque es ese temor lo que produce santificación y un deseo de agradarle y vivir para Él. Hay creyentes que viven como si no tuvieran temor de Dios. Hay cristianos que uno se pregunta si son cristianos porque no tienen ningún temor de Dios. La manera como hablan de Dios, la manera como hablan de las cosas de Dios, cómo hacen ciertas cosas. Uno dice, wow, esta persona tendrá realmente un encuentro con Dios que le haya producido un temor de Dios en su vida. Mis hermanos, esto me recuerda a lo que vivió Isaías. ¿Qué dijo Isaías cuando tuvo esa manifestación de la gloria de Dios? Ay de mí, que soy hombre muerto. Y esto es profundamente diciente, que siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey de Gloria. ¿Por qué hay un temor? Porque Dios es perfectamente santo, ¿sí o no? ¿Y nosotros somos qué? Pecadores. Entonces, cuando tú te encuentras con esa gloria y esa santidad de Dios, lo más natural es que el ser humano tenga un profundo temor de Dios en su corazón. ¿Recuerdan a Pedro? Apártate de mí porque soy hombre pecador, en la pesca milagrosa. Mis hermanos, hay un patrón común en todos estos episodios bíblicos donde el hombre tiene un encuentro con la gloria manifiesta de Dios, y es que un temor divino invade su corazón. Si tú me dices, he tenido un encuentro profundo con la gloria de Dios, yo te preguntaría, ¿y cuánto temor te produjo en tu corazón de Dios? No, ¿cuál temor? No, eso fue una cosa impresionante. Eso fue, uy, usted viera. Yo te diría, ay, dudaría si realmente lo que tuviste fue un encuentro con Dios o una manifestación emocional tal vez. Porque lo primero que produce un encuentro con Dios es un deseo de arrepentimiento, de quebrantamiento, algo que te invade la mente y el corazón y que dice, Dios mío, tú estás aquí a mi lado, a pesar de que soy hombre pecador. Claro, después de eso viene el gozo, la alegría. Lo expreso de esta manera. El temor del Señor, dice Salmo 119:9, apúntelo. Dice, el temor del Señor es puro, permanece para siempre. Miren, ¿cómo es el temor del Señor? Puro. Nosotros no debemos tenerle miedo a tener temor del Señor, debemos anhelar temor del Señor. Nosotros debemos orar, Señor, produce tu temor en mi vida, porque dice la Biblia que ese temor es puro, que ese temor permanece para siempre. Dice la Biblia que ese temor es el principio de la sabiduría. Entonces necesitamos clamar a Dios porque plasme en nosotros un temor reverente por su presencia, un temor reverente por quién es Él, hermano, porque en otras palabras, Dios es poderoso, Dios es glorioso, Dios es asombroso. Ahora, Dios es amor, Dios es misericordia, pero también Él es todopoderoso. Yo no sé, yo me imagino que un encuentro directo con Dios es una cosa muy profunda. Los judíos entendían que ningún hombre podía ver directamente a Dios porque moriría inmediatamente. Déjeme expresarlo así, una clara comprensión de la gloria de Dios deja grabado en el corazón del hombre un temor que permanece para siempre. Ese temor santifica las vidas, produce un fuerte quebrantamiento y un profundo deseo de arrepentimiento. Si tú me dices, he tenido un encuentro poderoso con Dios, el Señor en la iglesia, por ejemplo, tuvimos un servicio donde tocó mi vida, me impactó, hizo algo poderoso. Pero si tú sigues siendo el mismo, si tú no tuviste arrepentimiento, si tú no tuviste quebrantamiento, si tu vida no ha cambiado, tal vez lo que tú tuviste no fue un encuentro con Dios. Porque es que hay gente que dice, tuve un encuentro con Dios, poderoso. Pastor, hoy estuve orando y usted viera lo que pasó y viví esto y esto. Y la persona sigue siendo la misma con sus mismos problemas, sus mismos pecados, sigue siendo la chismosa del barrio, sigue siendo el que siempre tiene problemas, o se la sigue jugando a su esposa, o sigue teniendo problemas con el vicio y el trago. Yo diría, ven, ¿estás seguro que? Porque si tú tienes un encuentro con Dios, eso te tiene que transformar por completo. Me gusta una ilustración que le escuché una vez a un pastor. Si yo llego aquí un poco tarde al culto a predicar y digo, uy, hermanos, qué pena. Hermanos, qué pena, la verdad es que venía para acá por la autopista y
y de pronto el carro se pinchó y mientras yo estaba bajando la llanta, no me di cuenta, mientras bajaba la llanta venía un camión a 120 kilómetros por hora, una tractomula, y la tractomula me cogió de frente y me arrolló 500 metros y por eso llegué tarde, pero gracias a Dios pude llegar. Y solo haría esto, uy no, hasta me despeiné, hermano. ¿Usted qué diría? Diría, o vos estás loco o vos sos un mentiroso. Porque si a vos te atropella una tractomula, se te tiene que notar. Mayor que una tractomula en nuestro Dios. Gente que se tenía un encuentro con Dios, poderoso, glorioso, y sigue siendo el mismo. Mismos problemas, los mismos pecados, no tiene temor, sigue sin convertirse, sigue sin ser fiel a la iglesia, sin congregarse. No me digas que has tenido un encuentro con Dios. Sigue pegando al perro en la casa. No me digas que has tenido un encuentro con Dios. El encuentro con Dios produce un temor reverente. Después de ese quebrantamiento, ese arrepentimiento, pues viene un gozo de tener una profunda relación, viene un avivamiento a la vida de esa persona. Eso es lo que vemos en el patrón bíblico. Moisés nunca fue el mismo, Isaías nunca fue el mismo. Ellos tuvieron una profunda revelación del Señor, un profundo encuentro con el Señor y un deseo intenso de buscar más esa gloria. Cuando tú gustas esos pedazos de cielo, cuando tú gustas la gloria de Dios, tú quedas adicto a esa gloria en buenos términos. Tú quieres más de eso. Mira, a mí me encantan las hamburguesas. Esa es una de mis debilidades, la hamburguesa. Pero la hamburguesa bien hecha. Y yo busco lugares donde hagan la hamburguesa bien hecha. O la carne. Porque cuando tú has probado una hamburguesa bien hecha, con su pan artesanal, doble carne Agnus, bien procesada, sellada, jugosa por dentro, con una tocineta caramelizada, un queso cheddar, un queso americano derretido, una lechuga, tomate, rúcula allí, y tú la sellas y le das el primer mordisco que sabe crocante, se te hace agua en la boca. Tú dices, esto es una hamburguesa. Y ya quedaste con un estándar. Y cuando tú llegas a algún lugar, un amigo te invita a comer una hamburguesa y tú ves el pan ahí, de ese pan ahí, de ese pan de 500 abierto por la mitad, con esa carne procesada ahí, frita ahí, con una tocineta cruda ahí, le sale esa lechuga toda oxidada y ese tomate todo raro, y tú le das el mordisco, tú le dices a tu amigo, hey, gracias por la invitación, de verdad tú me amas, ¿no? Y tú te comes la hamburguesa, pero tú estás pensando en aquel lugar donde venden aquellas hamburguesas. Pero eso es normal, porque cuando tú has degustado algo, tú has puesto un estándar en tu corazón y en tu mente, en tu paladar en el caso de eso. Cuando tú degustas la gloria de Dios, tú anhelas vivir esos momentos. Es como una buena predicación. Cuando tú has gustado la buena predicación, tú anhelas seguir escuchando ese tipo de predicación, porque tu gusto se ha adaptado a eso. No es malo, eso es bueno. Y cuando tú has gustado la gloria de Dios, tú vas a anhelar, eso es avivamiento, tú anhelas al Señor, tú anhelas que Dios esté en tu vida, tú anhelas que Dios haga cosas en tu vida, hermano. Avivamiento es un profundo deseo intenso por querer estar en esa gloria del Señor. Mire, hermano, yo le digo una cosa. Hay gente que me dice, ustedes son una iglesia bautista, los bautistas no creen en el Espíritu Santo, los bautistas no... No es que no creamos, creemos más que nunca. Los bautistas no se mueven en el mover del Espíritu Santo. Hey, ¿de qué mover me estás hablando? Esta es una iglesia donde nosotros anhelamos que el poder genuino y real de Dios se manifieste. Es una iglesia donde oramos por gustar la gloria de Dios en cada servicio. Anhelamos que Dios nos visite, que su caboch esté en medio de nosotros, porque eso es lo que produce transformación, porque eso es lo que produce vida en el corazón. Lo que pasa es que anhelamos una genuina manifestación del Espíritu, porque hay genuina manifestación del Espíritu y hay manifestación que no es del Espíritu, sino que hay una manipulación del ambiente emocional. ¿De qué me estás hablando? Porque la genuina manifestación del Espíritu genera quebrantamiento, arrepentimiento y transformación. Hermano, lo digo con mucho amor lo que voy a decir. Mire, yo he ido a lugares donde
Están orando y la misma hermana es la que siempre pasa al frente, y la hermana que se cae, y la hermana que da vueltas para allá, vueltas para acá, y la hermana que y todo el mundo se manifestó, y la hermana se cayó y la hermana y todo el mundo está tocada por el Espíritu. Ahora, la misma persona de cada 8 días decirlo. Y la misma hermana llega a la casa, maltrata al marido, le pega al perro, regaña a la suegra, no paga en la tienda, es la chismosa del barrio, es la religiosa de la cuadra. Entonces tú me vas a decir qué manifestación estás experimentando. No estás experimentando una manifestación de Dios. Estás creando un ambiente emocional. Y ahí, mire, y eso se puede crear. Y creo que algunas personas que tenemos el carisma, yo tengo un carisma que Dios me ha dado, podemos generar un ambiente emocional en medio de la iglesia. Hermano, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Ahí está, el gozo. Ahí está el gozo. El gozo. Y puedo empezar a generar un ambiente emocional, una manipulación, de tal manera que en 5 minutos todos ustedes están viviendo una experiencia emocional manipulada desde este lugar, que no es la manifestación genuina del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu viene, tú no necesitas decir nada ni hacer nada. Él cae y quebranta el corazón. Eso es genuino. Y lo que anhelamos es una manifestación genuina, no una manipulación del ambiente, ni un pseudo poder, no inventarnos el poder del Espíritu, sino que Él caiga con poder y transforme las vidas y transforme los corazones. Mis hermanos, como iglesia debemos anhelar esa visitación divina. Debemos anhelar que el Señor en cada servicio se manifieste. Por eso es necesario. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cuánto se prepara para venir a este servicio? ¿Cómo se prepara usted para venir a este tiempo de adoración? No, pastor, yo me maquillo ahí a las caras. Hágale que ya vamos a salir, vea. Y viene usted peleando con él. Sí, ves que usted siempre llega tarde. Y llega al culto ahí, media hora de arrepentimiento. Señor, perdón el pecado, Señor, le pega a la esposa. ¿Cómo te preparas tú para llegar? O tú llegas después de haber orado en tu casa. Señor, háblame en la iglesia. Señor, tócame. Te vienes en el carro colocando alabanzas, adorando al Señor, orando, y con tu esposo y tus hijos atrás, exaltando al Señor. Cosa que cuando llegues aquí, tú, Señor glorioso, está en este lugar. ¿Cómo llegas? Miren la importancia, hermanos. Para nosotros gustar la presencia de Dios tenemos que preparar el corazón. El Señor está en medio de un pueblo que le honra. El Señor está en medio de un pueblo que le alaba. El Señor está en medio de un pueblo que le exalta. Necesitamos ser ese tipo de iglesia donde el Espíritu nos visite de manera genuina y poderosa en cada reunión, cada vez que nos reunimos. No estoy diciendo que siempre va a haber aquí, no sé, cosas raras que... No, estoy diciendo que siempre va a haber algo poderoso, va a haber un quebrantamiento y tú vas a salir transformado y tú vas a salir cambiado de este lugar y tu familia va a salir transformada y la gente que entra a este lugar va a entender que el Señor está aquí porque su gloria lo ha tocado. Necesitamos ser ese tipo de iglesia. No una iglesia que simplemente es mero intelectualismo. Bote aquí, concepto para aquí, concepto teológico, y la gente, wow, nunca había escuchado eso. ¿En serio, hermano? El hebreo, el arameo, hermano, el kabosh, la chequiná, la chequirá, la chequina, la chaquira, el hebreo, el griego. No queremos levantar un pueblo cabezón intelectual. Queremos que Dios esté en medio de nosotros. Para eso se necesita corazón, anhelo, deseo del Señor. Claro, un pueblo entendido, pero que su cabeza esté al nivel de su corazón. Porque a veces dicen, los bautistas son cabezones, nomás leen la Biblia, no hace griego, arameo, hebreo, pues no oran ni nada de eso. No, yo no. No, hermano, no. Jesús les regaló a estos hombres un pedazo de cielo. Ese momento fue glorioso. Experimentaron esa gloria plasmada en sus vidas. Juan dice en Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Después de esto, mire cómo él escribe, vemos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Yo escuché un predicador que dijo, si yo pudiera escoger uno de los momentos donde Jesús hizo estas grandes señales, yo escogería ese. Yo escogería el momento de la transfiguración. Yo diría, wow, sería genial que esa maquinita uno pudiera meterse y llegar a ese momento. ¿Recuerdan con el super libro? Super libro, ¿no? ¿Lo han visto? Buenísimo. Y que lo lleva allá. Entonces usted ve, ¡ay, pum! La transfiguración, usted en pantalla gigante, wow, sin pagar nada, porque el cine ahora está muy caro, ¿no? Claro que los miércoles está 4.500 en la mañana. Usted poder experimentar y vivir ese momento
con el Señor, ver a Jesús en todo su esplendor y su gloria. Eso fue un tráiler del cielo. Ellos vivieron un tráiler, una manifestación, un pedazo de cielo. Ahora, 3 personas protagonizaron este suceso. ¿Quiénes eran? Elías, Moisés y Jesús, ¿verdad? Y se les aparecieron, dice el texto, Moisés hablando con Jesús, Moisés, Elías y Jesús. Hombre, pregunta, ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no Abraham, Jeremías? ¿Por qué no Enoc? Porque Enoc tampoco murió, recuerdan que fue traspuesto para Noé, porque usted dice, ¿por qué Elías no murió y Moisés no se sabe dónde está su cuerpo? Entonces, ¿por qué no Enoc? Porque Enoc fue arrebatado, Enoc no ha muerto, ¿sí o no? ¿Por qué Moisés y Elías? Hermano, esta escena maravillosa. En esta escena están reunidos los 3 personajes que representan la revelación progresiva de Dios para la humanidad. Le explico. ¿Quién era Moisés? ¿Qué representaba Moisés? Cuando los judíos pensaban en Moisés, ¿qué representa Moisés? La ley. ¿Quién trajo la ley? Moisés. Moisés representa la ley. Ahora, si Moisés representa la ley, ¿quién representa a Elías? Los profetas. Para los judíos, recuerdan, la palabra de Dios se basaba en la ley y los profetas. En este momento ellos están viendo a Moisés, el representante de la ley, Elías, el representante de los profetas, que ese no ha muerto, que profetizó arrepentimiento y salvación para el pueblo de Israel. Él es la representación de esa parte profética. Y está Jesús, que representa el nuevo pacto o el pacto de la gracia. Escuche, ellos 3 son la representación de la revelación completa de Dios para la humanidad. La ley, los profetas y Cristo, el pacto de la gracia. Allí está representada la revelación de Dios. En esa cena se reúnen nada más y nada menos que la ley, los profetas y el nuevo pacto. ¡Qué reunioncita! ¡Qué reunioncita! Y en medio de esa reunión, versículo 7, Dios declara: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado. Lo mismo que dijo en el bautismo, pero agregó algo: a él oíd. Moisés, Elías y Jesús, Dios viene en la nube y dice: este es mi hijo amado. Y termina diciendo: a él oíd. La segunda escena la he titulado La revelación del Hijo. Mire, hermano, todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, ¿a quién apuntaban? ¿De quién hablaba la ley? ¿De quién hablaban los profetas? ¿Teología de coquito? ¿De Cristo? La ley y los profetas apuntan a Cristo. La ley es una sombra de Cristo. Los profetas, ¿de quién profetizaron? De Cristo. Todo el antiguo pacto apunta a Cristo. Cristo es el propósito central de la revelación de Dios. Es Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Todo señalaba a Cristo. Mira, hay un texto maravilloso, se lo voy a leer. Lo que pasa es que lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más comprensible. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 8 al 12, dice así: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él, en Cristo, será la salvación de sus almas. Versículo 10. Incluso cuando los profetas quisieron saber más cuanto profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes, ellos se preguntaban, los profetas, en qué tiempo y en qué circunstancia se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano los sufrimientos y la inmensa gloria que vendría después de ellos. Versículo 12. Se les dijo que los mensajes, las profecías que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta nueva buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Versículo último está relacionado con la predicación pasada. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden todas estas cosas. Dice el apóstol Pedro que los profetas lo que hacían era indagar en qué momento, en qué suceso y en qué tiempo, de acuerdo al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo que estaba en ellos, iban a ser el Mesías y vendría. Y que ellos no profetizaron para sí mismos, sino que sus profecías acerca de Cristo fueron para nosotros. Es decir, las profecías apuntan a Cristo.
En pocas palabras, en este encuentro, Dios les está permitiendo a ellos, a Elías y en él representaban los profetas, tener un encuentro con el Cristo del cual ellos profetizaban. Hermano, todo el antiguo pacto habla de Cristo, todo apunta a Cristo, toda la revelación está centrada en Cristo, porque Cristo es el eje central de la salvación, porque sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay redención. Ahora nosotros podemos ver en perspectiva. Hermano, mire, nos tocó un momento histórico maravilloso. Usted y yo tenemos la revelación completa. Usted y yo tenemos la ley, los profetas y el pacto de gracia, dado por Cristo y por los apóstoles, inspirado por el Espíritu Santo. Esta es la revelación de Dios. ¿Cuántos creen que esta es la revelación de Dios? Ahora, ¿cuántos creen que esto está completo? ¿O será que a esto le falta algo? ¿Será que le falta falta algún profeta que levante por ahí que diga, bueno, yo tengo una revelación de Dios, me meten ahí en la Biblia, por favor, abran el canon y pongan Primera de Andrés? Una revelación nueva. ¿Ah? La revelación está completa. Miren, un momento maravilloso histórico. Los profetas la tuvieron completa. Los profetas la tuvieron completa. Los profetas del Antiguo Testamento la tuvieron completa. No. Por eso dicen, ellos indagaban minuciosamente, miraban, pero ellos no tenían completa la revelación. Ellos tenían la ley del Señor. ¿El pueblo de Israel la tuvo completa cuando Jesús estaba? No, señores. No tenían el Nuevo Testamento. ¿La iglesia primitiva la tuvo completa? En parte, pero tampoco. Porque fuimos nosotros la generación que tenemos completa. Nosotros podemos mirar en perspectiva. Nosotros podemos, yo no sé cuántos se han visto aquí una película, esas películas bacanas, que a usted lo ponen toda la película a pensar y usted no entiende nada hasta que se acaba. Y cuando se acaba usted dice, de razón tal cosa. Y usted la coge al final, ¿sí? Unas películas chéveres esas. Usted la coge al final, sí. Usted empieza a devolverse en perspectiva. Usted dice, claro, de razón esto, de razón esto, de razón esto, de razón esto, de razón esto. A nosotros nos tocó ese momento donde la película ya se contó. Nosotros estamos en este lado de la revelación. Podemos mirar la ley y los profetas, podemos mirar hacia atrás y decir, claro, de razón Isaías 53 dice que murió de esta manera. De razón la ley habla de esto, de razón. Tenemos la revelación completa. Podemos mirar en perspectiva, podemos tener una mayor comprensión del plan de Dios, porque nos tocó el momento histórico donde tenemos una revelación completa. Por eso Jesús dijo en Mateo 13 del 16 al 17, se lo voy a leer. Jesús le dijo a sus discípulos, dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque en la verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Bienaventurados soy, le dice Jesús, esta generación que tiene esta revelación. Hermano, Dios ha cerrado la revelación en su Hijo. Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Hebreos dice entonces que en estos últimos días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y a quien por sí mismo hizo el universo. Hebreos 1 del 1 al 2. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Por eso en la nube el Señor dijo, a Él oíd. Era quien cerraba la revelación de Dios. Hermanos, les digo una cosa que hay que saber interpretar. Esta es la revelación completa de Dios. No hay más revelaciones. Uy, pastor, es que fulanito trae una revelación. Bueno, a veces cometemos errores. A veces nosotros decimos, pastor, mira lo que el Señor me reveló. Hablando de un texto, ¿no? Yo siempre digo a la gente, no es que te lo haya revelado, porque ya estaba ahí. O sea, no te lo reveló a vos, se lo reveló a Pedro o se lo reveló a Job, ya estaba ahí revelado. Lo que tuviste fue una iluminación del texto. Dios te permitió comprender lo que ahí dice, que es diferente. Ahora, si usted me sale, no, es que ese texto dice, 2 Corintios 5, 17, 2 Corintios más 5 más 17 más 9 por 3 multiplicado por 8, pastor, el Señor viene en 784 años. Usted es una revelación, hermano, ¿qué le pasa? No, el canon se cerró. El canon está cerrado. El apóstol Pablo dice, si alguien viene y les anuncia otro evangelio, además se lo voy a leer, dice el apóstol Pablo, dice, pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición, como ya hemos dicho y ahora lo repito, si alguien anda predicando un evangelio distinto,
del que ustedes recibieron que caiga bajo maldición. ¿Saben por qué? Porque el canon fue cerrado en la revelación de Cristo. Qué peligro que esto no esté cerrado. Porque entonces hay que abrirlo. Si hay una nueva revelación, entonces ábrame el canon para meter eso nuevo. Mano, el canon fue cerrado, está cerrado. La revelación en Cristo se cerró. Lo que los hombres necesitan entender para el plan de salvación quedó aquí. Eso es un gran tesoro. Hermano, esto fue comprado a precio de sangre. Aquí está la revelación, el plan, el propósito de Dios para el hombre. Lo que Dios quería que el hombre supiera, lo reveló por medio de la ley, los profetas, Cristo, y lo que Cristo le permitió a los apóstoles revelar. Y se cerró el canon. Ya no hay primera de Edwin, segunda de Edwin, primera del pastor fulanito, ¿no? Ya, cerrado el canon. Lo que predicamos, lo predicamos de aquí, porque esto es lo que usted necesita conocer para salvación y para redención. Yo no puedo llegar aquí a decir, bueno, hermano, yo tuve anoche un sueño, anoche me fui con Wilmer, estuvimos en sándwich cubano y nos comimos un cubano de frijoles más bueno, y en medio de la noche tuve un sueño tremendo. Y yo hoy voy a predicar de ese sueño, hermano. No, ¿cómo es que me va a predicar de un sueño, pastor? Yo no vine aquí a escuchar la predicación de un sueño. O sea, el sueño puede haber sido para el sándwich cubano, que con frijoles a las 12 de la noche, terrible. Además de eso, usted pidió de sobremesa mazamorra, entonces imagina una combinación, pues que no, antes no pagó la noche en el baño. O sea, no hay nueva relación. Ahora, pastor, porque esto hay que tener mucho tacto. Usted me va a decir, pastor, entonces Dios no me habla al corazón, porque es que cuando Dios me habla, me revela. No es que Dios le revela. Dios sí nos habla por medio de su espíritu. Dios coloca alguna impresión de su voluntad. Dios habla íntimamente a nuestro corazón, no para que lo metamos en el canon bíblico, sino para dirigir nuestra vida. Eso que Dios nos habló no tiene el peso que tiene. Eso que Dios habló a nuestra vida es porque tú estás orando acerca de algo, tú estás pidiendo una dirección y el Señor provocó ese sentimiento fuerte, esa convicción profunda en tu vida acerca de algo. Claro, tenemos el Espíritu Santo, Él habla a nuestra vida, Él habla a nuestro corazón. Además, por eso oramos, por dirección. No es que Dios ya se quedó callado, ya no, Dios habla, Dios nos dice. Pero eso no es revelación. No es revelación porque lo que Dios quería que el hombre supiera ya se supo, ya fue dado, ya fue establecido para que el hombre pueda ser salvo. Ya Dios entregó su plan completo. Y por último, y termino con esto, Jesús termina este profundo suceso aclarándoles que Él era el Mesías. ¿Cómo termina la historia? Venga dentro de 8 días, hermano. ¿Cómo termina la historia? Mire, en ellos había mucha confusión. Yo sé que muchos de nosotros que hubiéramos querido decir, yo hubiera querido nacer ahí en la época de Cristo, para no ser como esos discípulos, para no ser como ese Pedro, yo hubiera querido estar ahí para decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Y miren, yo creo que hubiéramos sido como uno de ellos. Ellos tenían mucha confusión. Recuerdan que Jesús les pregunta, sino que como pasó tanto tiempo sin que continuáramos Marcos, pero ¿de dónde venimos? Venimos de la pregunta que Jesús le dice a ellos en el capítulo 8, ¿ustedes quién creen? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué respondieron ellos? Algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista y otros dicen que tú eres el Cristo o alguno de los profetas. Y Jesús le dice, ajá, muy bien, ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Y de nuevo, el que tiene la lengua revolucionada, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dijo, muy bien, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Pedro, que a veces era usado por el Padre, otra vez por el diablo y otra vez por sus emociones. Pero Pedro hizo esa declaración, ellos vienen de ahí, pero ellos tenían una cantidad de dudas y ellos acaban de vivir este momento con el Señor y entonces el Señor empieza finalmente a aclararles sus dudas. Mire lo que sucede, Marcos 9, del 9 al 10. Y descendiendo ellos del monte, Jesús le mandó que no dijeran a nadie lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera ya resucitado. En pocas palabras, esto es para ustedes y lo pueden decir cuando yo ya haya resucitado de los muertos. Y guardaron las palabras entre sí, discutiendo, ¿qué sería aquello de resucitar de entre los muertos? Mire la duda con la que ellos dieron. ¿Qué sería aquello de resucitar de entre los muertos? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la revelación de la resurrección de los muertos no era clara. Por eso nosotros hablamos que la revelación es progresiva. ¿Quién fue el que estableció profundamente esta revelación? ¿Por qué la podremos comprender? Porque Cristo murió y resucitó y gracias, por ejemplo, a que Pablo desarrolla toda una teología acerca de la resurrección de los muertos, pero eso está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Por eso mucha gente del Antiguo Testamento no creía en la resurrección de los muertos, entre ellos los saduceos, ellos no creían. Y los discípulos tenían dudas, bueno, si él no es, y quedaron, igual el Señor los dejó con esa duda, les dijo, ¿hay resurrección? Sí, sí hay. No digan nada de esto hasta que yo resucite. Muy bien, y luego le dice,
Y ellos le preguntaron diciendo, ojo a la siguiente pregunta, que ya estamos cerrando. ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ahora, esto hay mucho que cortar, pero voy a hacer rápido para terminar. ¿Por qué dicen los escribas, Señor, que es necesario que Elías venga primero? Para los judíos algo sí era claro, que antes de que viniera el Mesías tenía que venir ¿quién? Elías. ¿Dónde dice eso? El que me diga lo lleva a comer la hamburguesa al lugar que le dije ahorita, así como... Uy, no, en serio, estoy que me voy a comer una hamburguesa, venga, acabo rápido. No, Malaquías, el Antiguo Testamento, mire la última página, el último libro, los últimos versículos, cómo cierra el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, cierra en el capítulo 4, el versículo 5 y 6, diciendo: y les enviaría el profeta Elías antes que venga el día temible del Señor. Y él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y visite la tierra y la destruya. Así cierra el Antiguo Testamento. Entonces el pueblo sabía que antes de que viniera el Cristo tenía que venir ¿quién? Elías. Entonces los discípulos le dicen: Señor, pero ¿y Elías? Y el Señor les dice, respondiendo él les dijo, versículo 12: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Pregunta: ¿quién era ese Elías? Está haciendo preguntas como corchadoras, pero mira que no son difíciles. Pero estudiando este texto las podemos comprender. Elías era Juan el Bautista. Ah, pastor, ¿cómo así? Elías, o sea que si hay reencarnación. No hay reencarnación. No, venga, yo no quiero que usted haga una herejía de aquí. No hay reencarnación, esta sable llegó a los hombres como una sola vez, después del juicio. No es que uno va a reencarnar en un perro, en un gato, dependiendo de lo malo que sea. Usted está diciendo: entonces mi suegra va a reencarnar en una culebra. No, nada de eso. No hay reencarnación. ¿Qué se dijo de Elías? Le leo Lucas 1:17. Cuando iba a nacer Juan el Bautista, mire lo que profetiza de él, o lo que se dice de él: e irá delante de él con espíritu y poder de Elías. Ojo, repito, e irá delante de él, de Cristo, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el camino del Señor, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La Biblia dice claramente que Elías era Juan el Bautista, el segundo Elías, no porque reencarnara, sino porque venía en el espíritu y en el poder de Elías, venía a cumplir un ministerio similar al de Elías. Por eso a los discípulos sí le quedó claro. ¿Usted dice dónde dice que les quedó claro? Pues dice en los textos paralelos, Mateos 17:13, donde habla de la transfiguración. Cuando Jesús le dice eso, Mateo dice: entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista, cuando les dijo que Elías ya había venido. Mis hermanos, termino, que hay mucho que cortar de acá y me voy a ir a comer mi hamburguesa. Miren, hermanos, qué hermoso es el Señor. No solo les permitió vivir un pedazo del cielo, un pedazo de la gloria, de la presencia manifiesta de Dios, sino que además de eso, cuando descendió del monte con ellos, les habló, les resolvió sus dudas, les dio entendimiento, les permitió comprender, resolver los problemas, las dudas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué podemos sacar para nosotros? Que en la vida cristiana nosotros necesitamos las dos cosas. En la experiencia cristiana necesitamos tener encuentros con el Señor poderosos, necesitamos tener experiencias sobrenaturales en el poder del Espíritu Santo por medio de una búsqueda intensa de adoración, de oración, de ayuno, de buscar al Señor, de retirarnos, de desear encontrarnos con Él. Necesitamos esos momentos de ver, de gustar la gloria de Dios, porque si no nuestro cristianismo se va a secar. Pero también necesitamos momentos donde nuestro entendimiento sea afirmado por medio de la palabra, de la profundidad de la palabra. Hermano, en la vida, en la experiencia cristiana, necesitamos las dos cosas. Escuche, ni la Biblia reemplaza la oración, ni la oración reemplaza la Biblia. Tú necesitas
tener profundos tiempos íntimos y devocionales con Dios, pero también necesitas tener profundos tiempos de estudio y de introducirte en la palabra de Dios, porque te permitirá comprender con mayor profundidad cuál es el Dios al que tú adoras. Necesitamos ambas. Conclusión, amada iglesia, si pudieras entrar en esa máquina, ¿dónde te irías? Ya después de haber escuchado la prédica, ¿dónde te irías o te quedarías? Miren, yo me quedaría. Estamos viviendo el mejor momento histórico de la revelación de Dios. La tenemos completa. Usted y yo tenemos acceso al conocimiento que los profetas del Antiguo Testamento no tuvieron. Usted y yo tenemos acceso al conocimiento que los discípulos no tuvieron en su momento. Usted y yo tenemos acceso a todo el conocimiento que la iglesia primitiva tampoco tuvo. Usted y yo estamos en un momento de la revelación donde tenemos todo completo. Aquí está el libro, aquí está establecido el plan de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con este tesoro? Porque somos la generación que podemos tener el mayor entendimiento y la mayor comprensión que los mismos profetas, porque ya todo está revelado. Pero tristemente somos la generación más perezosa, somos la generación que menos estudia la palabra y la tenemos completa, que menos indaga. Hermano, que podamos ser esa generación, que Dios levante un pueblo que no solo se esfuerce por gustar su gloria, sino por entender todo lo que aquí está escrito, por comprender al Cristo revelado aquí en las Escrituras. Que podamos vivir cada día una experiencia con el Señor maravillosa, a través de la oración y a través de su palabra, que podamos tener un pedazo de cielo cada vez que busquemos al Señor. Amén.